Hola, muy buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Les voy a compartir unos pequeños tips o recomendaciones, como quieran llamarlos, para elaborar referencias y citas textuales. La experiencia formativa se llama competencias informativas para el aprendizaje. Para aquellos que les pueda servir esta información, pues adelante. Vamos a empezar con una pequeña introducción de qué es una referencia. Bueno, las referencias son las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. En otras normas se les llama las referencias como bibliografía. En el formato APA se deben citar la referencia en el texto y adicionalmente agregarla en la lista de referencias. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que ustedes cuando estén elaborando cualquier tipo de texto, ya sea que ustedes utilicen alguna otra fuente de información para apoyarse, bueno, tendrán que poner la referencia en la misma hoja donde están haciendo pues el aporte de esa fuente, es decir, hasta abajo, y además citarla al final del dicho documento. Normalmente en los documentos académicos que trabajan en la Universidad Pedagógica Veracruzana nos enfocamos en APA, pero en un nivel un poco más básico. Al principio, ya en octavo semestre, ya tendrán que ocupar el APA correctamente, pero por ahora solamente se les pide que referencien todas sus fuentes de información al final de cada documento. Y bueno, aquí algunos tips pequeños. Dice: si copias y pegas fragmentos totales o parciales de alguna fuente, ya sea un libro, una página de internet, un artículo de investigación, inclusive ya sea una entrevista, y lo haces de manera textual, estarás cometiendo algo que se llama plagio. ¿Cómo evitamos el plagio? Bueno, las dos formas van de la mano. Primeramente tienes que elaborar una cita textual, ¿sí? Dentro de si vas a hablar acerca de la evaluación educativa y vas a copiar un fragmento total de un texto, pues vas a tener que hacerlo en forma de cita textual, ya sea con su entrecomillado, bueno, dependiendo también de la estructura de la cita, que ahorita les voy a explicar eso, y aparte poner la referencia de dicho documento, pues al final de todo tu trabajo, ¿sí? Aquí algo importante: no es lo mismo una cita y una referencia, son cosas completamente diferentes. Bueno, la cita textual, aquí les dejo un ejemplo muy pequeño de esta parte que está aquí, que dice: el dominio de los contenidos de los planes y programas de estudio debe ser una de las habilidades inherentes a la labor educativa. Esta parte la escribí yo, es decir, yo de mi cosecha diseñé escribí esta parte. Y para reforzar mi idea, bueno, busqué un autor, que es Philippe Perrenaud, y para hacer la cita pues tengo que poner el nombre del autor, Perrenaud, la fecha del libro donde yo saqué esa cita, y bueno, la cita entrecomillada. Si se dan cuenta, esta cita lleva comillas. Hay citas que no lo van a llevar porque también depende del tamaño de la cita. Ahorita les voy a explicar eso. Estas citas son de menos de 40 palabras. Entonces, cuando son menos de 40 palabras, van entre comillas, ¿sí? Y pues al final, la página. Hay otras formas también de elaborar citas, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner primero aquí el autor y la cita, y al final entre paréntesis el año de publicación y la página, ¿sí? Hay diferentes formas de crear citas. Lo importante es que ustedes lo hagan correctamente, y recuerden que lo importante es no solamente como tal la cita textual, sino al final de tu documento, bueno, poner la referencia del libro original, que sería esta. Bueno, la referencia, también hay varios tipos de referencias, ¿sí? Ahorita se los voy a enseñar. Dice, por ejemplo es el autor Perrenaud,
primero es el apellido, después el nombre, ya sea que lo pongan completo o nada más la primera letra, la inicial. Perrenau Philippe, el año de publicación del libro, 10 nuevas competencias para enseñarles, el nombre del título del libro va en cursivas, y finalmente bueno sería la editorial y el lugar de publicación. En este caso pues es SF Editeur en la ciudad de París, ¿sí? Y esas son algunas, súper rápido, súper fácil. La verdad, lo que más cuesta trabajo pues es esto, el APA, ¿sí? Tienen que guiarse de esto, del el APA, ¿sí? Por ejemplo, aquí este documento se llama Guía Práctica de Normas APA séptima edición, porque bueno, recordemos que anteriormente hasta hace un tiempo se trabajaba con la sexta edición, ahorita estamos trabajando con la edición actualizada que es la séptima. Y bueno, hay una parte en este apartado, este documento, hay un apartado de citación. Aquí les da un argumento de por qué es importante citar. Y bueno, aquí vienen los tipos de citas, lo que les mencionaba. Están las citas directas, ¿sí? Este es un tipo de cita. A partir de ese tipo de cita también hay otros subtipos, por así decirlo. Están las citas cortas, que es lo que les comentaba. Es cuando tú escribes una introducción o un texto, una idea tuya, posteriormente le agregas la cita para reforzarla, ¿sí? Y al final, bueno, los datos es como la que les enseñé hace un momento, nada más que en aquel caso el nombre del apellido del autor iba acá al principio de la cita. Aquí bueno, los tres datos van juntos. Les digo, hay muchas formas de citar en APA. Lo importante bueno es que ustedes pongan los elementos correctos. También esta sigue siendo una cita corta, igual es como les mencioné, mira, como la que yo hice hace ratito. Aquí va el autor primero, dice para Sabater: como para muchos la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Y aquí viene la cita para fundamentar esta idea de ese autor, la cita de Sabater, y al final el año y la página también. Y bueno, también esas son citas de menos de 40 palabras. También se llama, hay citas en bloque. Estas son para cuando son de más de 40 palabras. Estas no llevan comillas. Y bueno, ahí me siguen llegando unos mensajes, unas notificaciones. Pero les comento, esas no llevan comillas. Aquí, ojo, todo esto pues debería estar justificado ese texto, pero no lo está. Igual es muy larga la cita. Los datos del autor pues van al final. Y bueno, hay citas indirectas. Estas no son tan usadas. Estas más bien las usan bueno cuando ya se crean artículos de opinión, artículos de investigación propias. Pero ustedes que están formándose o están estudiando todavía, pues con que conozcan las citas directas, ya sean las citas cortas y las más de 40 palabras, con eso es más que suficiente. Y bueno, también vienen las referencias, lo que les comenté. Vienen hay un manual para hacer las referencias. Hay referencias pues de publicaciones periódicas, como lo son artículos de periódicos o de revistas de investigación. Y bueno, aquí tiene su estructura: el autor o editor, la fecha, el título, la fuente. Hay unos, bueno, esto es el DOI, es un código que les dan, es para publicaciones digitales, es como un link, por así decirlo. Entonces hay para artículos con DOI. Si no tienen DOI, pues el URL o enlace, como quieran llamarlo. Y también hay para artículos de más de 20 personas. A mí la que me interesa más que ustedes aprendan es la más básica, que es la del libro de versión impresa. En este caso actualmente, hago un paréntesis grande, actualmente pues si se dan cuenta, la mayoría de los documentos que ustedes utilizan, aunque la mayoría utilizamos para hacer
algunas actividades escolares pues son documentos virtuales. En realidad la mayoría son PDFs. En este caso, por ejemplo, yo tengo este libro que es la evaluación educativa, la educación básica, es de María Antonia Casanova y es un libro digitalizado, bueno, escaneado, pero es fiel al original. Entonces pues a pesar de que sea un libro digital, por así decirlo, lo vamos a tomar como si fuera un libro versión impresa. Y para audiolibros casi no son ocupados. Los que muchos ocupan son las Wikipedias también tienen una forma específica de ser referenciadas. Tenemos también algo importante que son, por ejemplo, tesis. Cuando ustedes vayan a citar la tesis de algún autor o de algún compañero, pues ahí tienen la forma de citar, de referenciarla. Y también hay citas para videos de YouTube también. Es decir, no solamente se trata de poner o copiar y pegar el enlace, sino también tiene su forma propia de hacer su referencia. Y bueno, ya que tú tengas, les recomiendo que revisen se llama Normas APA, es guía resumen del estilo APA, séptima edición. Son 75 hojas, la verdad está muy bueno. Y les recomiendo que utilicen que se llama Normas APA, séptima edición, guía de citación y referenciación. Entonces bueno, espero que esta información muy rapidita, muy escueta, les sirva de algo. Y acuérdense que es importante que todos los que estamos formándonos para docentes o cualquier persona que esté en su educación, pues es importante que sepan este tema. Entonces ahí tomen en cuenta estos archivos, estos documentos y bueno, mucho éxito en su labor educativa.